Muy buenos días a toda la República Dominicana, como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias del alma a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. De inmediato la semana 360, el más completo compendio de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal amigos? Este es el resumen Semana 360. La Unión Europea comunicó a la República Dominicana que debido a la pandemia del COVID-19 no podrá desplazar su misión de observadores electorales para participar en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. El candidato presidencial del partido opositor revolucionario moderno Luis Abinader reveló el pasado miércoles que tiene COVID-19, pero que tiene buen pronóstico de rápida recuperación debido a que no es un paciente de alto riesgo. El candidato presidencial por el partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, proclamó que el proceso electoral con miras a las elecciones del próximo 5 de julio ha sido atípico y accidentado debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, llamó a los dirigentes de esa organización a estar atentos y a defender el triunfo del 5 de julio en las urnas, porque la oposición está desesperada y cree que es obligado que tiene que ganar. El Banco Central de la República Dominicana indicó que las medidas monetarias implementadas por el emisor para mitigar el impacto del COVID-19 sobre la economía dominicana han logrado facilitar la canalización de crédito a los sectores productivos y los hogares. El sector turístico dominicano ya tiene listos cerca de 11 protocolos para su apertura en el país, los cuales serán de aplicación obligatoria para hoteles, resorts, paradores, posadas, entre otros. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció el miércoles que a partir del próximo 15 de junio, el centro de solicitud de visado ubicado en la Galería 360 comenzará a procesar solicitudes de visados de no inmigrantes solo para los casos elegibles de excepción de entrevista. Y en el ámbito internacional, el Producto Interior Bruto del G20 sufrió una caída récord de 3,4% en el primer trimestre de este año, que fue particularmente acusada en China, el país que resultó afectado en primer lugar por el coronavirus, pero que también en varios estados europeos, sobre todo en Francia e Italia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico destacó que la actividad del G20 no había bajado de forma tan severa en un trimestre desde el inicio de la serie histórica de 1998. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, advirtió de que los países de América Latina, así como del hemisferio norte, no pueden confiar en las expectativas de que el cambio de estación y las temperaturas vayan a debilitar la transmisión del COVID-19. China tildó el jueves de desinformación un estudio estadounidense que apunta a que el nuevo coronavirus habría surgido en el país en agosto pasado, varios meses antes de lo que se pensaba hasta ahora. El estudio preliminar de investigadores de las prestigiosas universidades de Boston y Harvard deja entrever que la epidemia pudo surgir en el verano de 2019 en Wuhan, metrópoli del centro de China, que quedó en cuarentena en enero. Para el espacio 360, soy Joaquín Caraballo. Bueno, sin duda alguna que el tema de la semana es el contagio de COVID-19 del candidato de la oposición, Luis Abinader. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Bien, Sí. bien. ¿Ese es el tema, doctor? Sí, no, claro que sí. Ese es el tema. Luis Abinader, que es el principal candidato de la oposición política, se dirigió al país a mediados de semana para anunciar que en su ruta solidaria adquirió el coronavirus. Yo lo advertí, doctor, cuando usted estaba en su cuarentena, ¿verdad? Cuando usted estaba resguardado, o sea, la peor desgracia para este país es que nos ha tocado enfrentar esta pandemia en medio de una campaña política, porque los candidatos presidenciales siguieron su ruta. El primero fue Gonzalo Castillo, que no se paró. Abinader se quedó en su casa y se dio cuenta que estaba perdiendo la batalla por estar
encerrado, y salió para la calle y salió Leonel Fernández. Mira, ahí hay uno ya con coronavirus. Cierto. Pero yo le voy a decir algo. Es que el hecho de que una persona se contagie no es algo para mí del otro mundo. Porque es un ser humano, igual Claro, cualquier claro. otro. No, Pero sí. Abinader es un ser humano igual que Exacto. el que vive en Peravia o el que vive en Pero- Monteplata pero- o en exacto. cualquier de la capital Pero que eso- adquiere el virus. Pero eso tiene varias lecturas. No es Claro. cualquier ser humano, porque es el candidato fundamental de la Claro, oposición. claro. Uno. Segundo, mucha gente, ¿cómo le diría yo? Hace, ¿cómo le diría yo? Pronósticos. Pero realmente lo fundamental es que en un país como el nuestro, las personas que, por ejemplo, son vistas hasta, el que tiene un problema, Sí. he visto hasta con simpatía por la gente. Le voy a decir por qué. Eso me recuerda a mí el extinto doctor José Francisco Peña Gómez, que en medio de una campaña, recuerda usted en el 98, que él era el candidato a síndico, Sí, claro. ¿recuerda? Claro. Y falleció en el mes de mayo del 98, unos días antes de las elecciones. ¿Y qué provocó eso? Y él estaba enfermo, porque ya todo el mundo sabía que él tenía serios problemas. ¿Qué provocó eso? Recuerde usted que el resultado fue una cosa Una avalancha, catastrófica. una avalancha de votos. Una avalancha. O sea, lo que quiero decirle es que la reacción del público, uno nunca sabe en qué nivel va. Lo que sí veo es que debe ser los políticos honestos y decirle a la gente, porque la salud de un líder le importa a todo el mundo. Sí. ¿Usted comprende? Porque en ese caso no es cualquier persona, una persona que tiene responsabilidades o que aspira a tener responsabilidades. Sí, pero vamos a guardar la distancia entre Abinader y José Francisco Peña Gómez, porque es como yo del cielo a la tierra. No, yo sé, pero yo digo por las circunstancias. No, yo me refiero nada más a las circunstancias. Sí, ya. A las circunstancias de que mucha gente quiso aprovecharse en ese entonces, como de decir como que no estaba alto y total, la gente lo siguió. Claro. Y hasta un después de muerto votó. ¿Usted me está entendiendo? Eso es lo que le quiero decir. Pero uno quisiera que nadie se enfermara, como es lógico, Así porque es. eso es así. Bueno, Abinader reconoce que él inició una serie de recorridos, lo llamó Ruta de la Solidaridad, y que sabía que se exponía, lo admitió en su discurso, que sabía que se exponía, ¿verdad?, a un contagio por el contacto permanente con la gente. Claro. Y dijo que tenía que ser honesto y anunciarlo al país. Yo creo que cuando se habla de liderazgo responsable, usted tiene que dar la cara con toda la responsabilidad posible cuando ocurre un tipo de situaciones como esta. Lo lamentable en todo esto es que gran parte de los niveles de contagios de COVID-19 que nosotros hemos estado viendo entre marzo, abril y mayo fue producto de las elecciones de marzo, de cómo se manejó la campaña en marzo y cómo se manejó todo eso en marzo. Y gran parte del incremento que hemos visto en la segunda fase es porque la gente ha salido, le está comenzando a perder el miedo a todo esto. Y al exponerse más, entonces hay mayores posibilidades de que aumenten las cantidades de contagiados. Por ejemplo, el pasado jueves, nosotros tuvimos aquí unas estadísticas de 629 casos. Nunca habíamos llegado a 629 casos. Apenas unos 2 o 3 días después de iniciada la segunda fase de apertura. Entonces, sabíamos que nos exponíamos a eso. Y yo planteé aquí, desde un principio, que tanto la Junta Central Electoral como la comisión que maneja la pandemia buscaran una vía de establecer una forma de campaña que sacara de las calles a los candidatos. Porque evidentemente como había un candidato en las calles, los demás salieron. Porque Pero es una había un candidato competencia. que no ha descansado. Que no ha descansado. Exacto, lo digo, como había en la calle, los demás salieron. A toda hora. Sí, los demás salieron. Entonces, Claro. ¿qué ocurre? Al salir los demás, no debieron salir ninguno, al salir todos es mayor la exposición. Exacto. Entonces, esos candidatos y la no acción de parte de la comisión y de la Junta Central Electoral, ahí está la responsabilidad de los niveles de contagio que se puedan dar. Bueno, Y si se hubiese tomado esa decisión como lo planteamos, hoy fuera diferente. Y como dice el refrán o el viejo adagio, lo que es igual no es ventaja. Si se hubiese impuesto una campaña electoral a través de vallas o spots de televisión, de radio, de internet, los candidatos presidenciales hubiesen ido en igualdad de condiciones sí. y hubiesen protegido más a la población. Mire, yo le digo una cosa, yo no sé si es porque a la medida que uno envejece se va poniendo un poquito más difícil de aceptar ciertas cosas, pero yo veo que las instituciones nuestras aquí no han dado muestra de precisamente tener autoridad sobre ciertas cosas. Por ejemplo, la Junta Central Electoral
no ha hecho caso, una serie de denuncias, que no es que la haga fulano, sino que uno que está en los medios, ¿verdad?, observando cómo se manejan las cosas, sabe que aquí hay una serie de conductas que rompen las reglas establecidas en el sentido de las mismas campañas políticas, eso por un lado. Y en segundo orden también yo veo que esa comisión, diríamos de salud pública, no me dice a mí, solamente se dedica a darme estadísticas, que a veces la gente la pone en duda, pero no me dice qué medidas está tomando para esos fines. Pero para ser justo, doctor, esa comisión a la que yo me refiero es la que ha aplicado todas las medidas. Bueno, Es decir, las medidas de distanciamiento, esa medida que recomienda cuándo el toque de queda, cuándo no, qué tipo de establecimiento cerrar o cuál abrir. Son medidas. Pero ahora, que no actúa, está bien. Ahora, esta era una medida extrema sí, que implicaba tocar a gente que es la que mueve la política. pero ante todo la gente de eso, poder. si se hubiese hecho con una coordinación de la Junta Central Electoral, porque si lo hace la comisión, mire, puede verse de una forma diferente. le voy a decir una cosa. La Junta Central Electoral. Sí, a mí no me convence, déjame decirle, yo como particularmente, a mí no me convencen ciertas actitudes. Por ejemplo, si se va a aplicar, yo estoy de acuerdo con esas reglas. Sí. Lo que pasa es que deben ser aplicadas para todos. No, las reglas deben ser aplicadas para todos. Estamos correctos, es lo correcto, y eso es lo que estamos planteando. Es que nadie esté en la calle en campaña. Es decir, es establecer un método diferente, pero eso no es ahora, porque ya el tiempo pasó, ya estamos a 20 y pico de días para las elecciones. Bueno. Yo estoy hablando de lo que se debió hacer en marzo pasado. Bueno, lamentablemente no se tomaron las medidas. Y lo planteamos en marzo. Claro. No es que lo estamos planteando, lo planteamos en marzo. Ahora, era una decisión delicada. Habría que ver hasta qué punto la Junta podía hacerlo. La comisión sí podía establecer, no me sale nadie, porque la comisión tenía la potestad, o el Ejecutivo tenía la potestad para cerrar. El Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo. Pero no lo hizo. No, porque el Ejecutivo tiene la potestad, en medio del estado de emergencia, de prohibir la circulación, que incluso es un derecho fundamental. Tenemos que ser justos, tenemos que ser justos. No se aplicó por igual esa medida a todo el mundo. Pero es que yo no estoy defendiendo que se aplicara o no por igual. Yo estoy diciendo lo que debió hacerse. Ahora lo que debió hacer. Eso lo planteé al principio de mi comentario. Yo dije, salió un candidato primero, los demás tuvieron que salir. Ahora sí lo entendí. Pero el Ejecutivo estaba en la facultad, dentro de lo que establece, de lo que son sus responsabilidades y de lo que le da, el permiso que le da el Congreso Nacional de... Incluso está prohibiendo el tránsito a la persona. Como dice el refrán popular, a todo toro o todo vaca. Sí, perfecto. Claro. No estamos de acuerdo. Entonces, eso no se hizo. Exacto. Y vamos a ver las consecuencias. Incluso hay gente que ha estado pregonando que esto hay que abrirlo. Esa es otra. Hay gente que está diciendo, esto ábranlo. Pero ante todo. Pero hágase una encuesta en la calle a ver si la gente está dispuesta a que se lo abran así. Pero, sin embargo, usted sale a la calle y usted encuentra una cantidad enorme de vehículos, de tapones. No, porque la gente sabe, claro. Pero es que aquí hay gente que ha dicho que hay que abrirlo como si no existiera el coronavirus. No, claro. Tiene que y ya ha planteado eso como política. Claro. Entonces, el coronavirus no es un relajo. Sí, es una realidad. Ahora, eso lo voy a decir que está matando millones de personas. Eso no se va por ahora. No se va por ahora. Eso no se va por ahora. Porque como hemos dicho en otros comentarios, hay que esperar a tener una vacuna. Bueno. Hay que convivir con esto, es así. Pero ahora, todos los países han hecho un desmonte gradual. Exacto. Cuando usted hace un desmonte bajo presión de gente que persigue un interés, es diferente. Esa es otra cosa, claro. Ahora, en todo esto, y la desgracia es que nos ha tocado en campaña, es que se haga un desmonte gradual en función de resultados de las políticas que digan, mira, nosotros estamos en unos niveles de contagio que nos permiten seguir abriendo. Claro. O estamos en un nivel que tenemos que volver a cerrar. Cerramos y punto. Claro sí, como ha ocurrido en otros países. Ahora, yo le digo pero hay gente que usted le habla de cerrar de nuevo y le queman el país. Cierto. Ahora, yo pienso que las medidas de protección que uno toma han funcionado, en cierto modo, porque la gente está usando la mascarilla, ha aprendido a usar la mascarilla, ¿verdad? Yo veo a todo el mundo, raro que uno vea a la persona en la calle que no tenga su mascarilla, que lave sus manos. Se está discutiendo en el Congreso la ampliación o no del estado de emergencia. Ah, también, sí. Se está discutiendo, ¿no? Cierto. Si usted deja este país sin el toque de queda, los colmadones y las discotecas se van a llenar. Porque fuera de un estado de emergencia, el Ejecutivo no tiene facultad para cerrar.
Pero es que para aplicar un toque de queda. pero oiga, ¿qué es lo que llama la atención? ¿Eh? Que es lo que llama la atención de eso. Eso que usted dice es cierto. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso sería de 7 a 5, pero de 5 a 7, es decir, pasado meridiano, antes meridiano. La gente no tiene ningún tipo de control. La gente a las 5 de la mañana. Claro, depende de la responsabilidad de cada quien. Es lo que le digo. Sí. Entonces, Depende, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Mire, hay que salir a trabajar protegido. pero usted ve fila en los Usted llegó aquí bancos. con su mascarilla y se la quitó porque estamos a una distancia prudente. Sí, efectivamente. Y todos los compañeros que están aquí con nosotros tienen su mascarilla. Efectivamente. Y usted va a cada centro de trabajo y tiene su mascarilla y guardando la distancia. Es lo que le digo. Yo no he abrazado a más nadie después de marzo para Ya no acá. cambió hasta la forma de saludar. Claro, entonces es cuestión de responsabilidad de cada quien. Exactamente. Entonces, Eso, ahora, eso. independientemente de la responsabilidad de cada quien, si usted da rienda suelta a partir de ahora, y lo digo porque en el Congreso se estuvo regateando hasta el fin de semana si se da el estado de emergencia por 12 días o 17 días más o no. Exacto. Y es todo porque estamos en campaña. Si no estuviéramos en campaña lo hubiesen dado. Entonces, Entiendo. si usted da rienda suelta, va a tener las discotecas llenas, los colmadores llenos, los cines sí. llenos, va a tener espectáculos, que sea. No lo van a poder prohibir. Exacto. Usted no puede prohibir No, el porque derecho a la exacto. circulación a la gente. Efectivamente. Ahora, en una situación especial como esta, con un permiso del Congreso, el Ejecutivo sí puede hacerlo. Lo que yo Si no, no entiendo puede. que sí, que debe entonces tomarse medidas adicionales para que garanticen la seriedad del cumplimiento de esas medidas. Sí. ¿Verdad? Que no haya, diríamos, privilegios, que no hayan personas que puedan violentar ese toque. ¿Usted comprende lo que le quiere decir? Y aquí es que va a venir el juego político ahora. Ahí, Usted verá. detalle. Que Sí. lo vamos a analizar más adelante. Claro que sí. De lo que ocurre en el Congreso. Ah, sí. Y lo digo de lo que ocurra porque este programa se graba viernes. Exactamente. Va a sí. depender muchas cosas en los próximos días. Vamos a la Efectivamente. pausa. El presidente de la Junta Central Electoral sabe que no puede darse el lujo, bajo ninguna circunstancia, de que ocurra algo parecido a febrero pasado. Y es bueno que esté claro en eso y que los demás miembros del Pleno de la Junta también estén claros. Exacto. Porque lo que ocurrió en febrero, que buscó parar las elecciones apenas una hora después de haber comenzado, eso es como para que en cualquier momento se rompa con todo lo que hemos logrado hasta el momento en materia del sistema democrático. Entonces, parece ser que está consciente de eso, de que al parecer hubo una falta de supervisión de procesos en febrero pasado. Porque el informe de la OEA determinó que hubo un problema en el departamento de informática y parece que se dio en el momento en que se clonaban los equipos, que muchos equipos no funcionaron en el momento que se instalaron en los centros de votación. Entonces, él se dio cuenta de que tiene que ser cuidadoso en la supervisión de ese proceso con los equipos que servirán para transmisión de los resultados de lo que ocurre en cada mesa electoral. Claro. Entonces, esta semana trasladó su despacho al lugar donde están clonando los equipos. Que yo creo que es innecesario trasladar despacho. Lo que tiene que tener un buen equipo de supervisión, de gente que diga, sí, eso está bien clonado, eso está certificado. Pues es cuestión de seguimiento del proceso. Ahora, que lo haga es simbólico, porque es que nosotros ahora como país debemos tener todas las garantías necesarias como para que la gente vaya a votar el 5 de julio, con pandemia o sin pandemia, y que elija sus autoridades. Yo le voy a decir una cosa, la Junta, lamentablemente, dio muestra incluso de debilidad ahí, porque en el momento que tenía que tomar ciertas decisiones, pues no las tomó. Pero está muy bien que ahora, ¿verdad?, se advierta para evitar que suceda algo parecido, porque eso fue insólito, eso es una cosa nunca vista. El peor error de la Junta, ¿sabe cuál fue? Traer a un técnico que había salido con diferencia con las pasadas autoridades de la Junta Central Electoral. Ese fue el peor error de la Junta. Claro. Observe que ahora han tenido que utilizar los escáneres que satanizaron. ¿Usted no recuerda, doctor? Esos escáneres sirvieron para la transmisión de resultados de marzo y van a servir para la transmisión de resultados de ahora. Pero usted recuerda que yo se lo comenté también aquí. Entonces, ¿por qué se dio esa satanización de esos equipos? Porque ese funcionario que estaba ahí, que terminaron sacándolo, tenía diferencia con el pasado presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, no traiga gente que tenga problemas con gente que ha salido de la Junta Central Electoral. Una cosa surgió de eso y es que definitivamente el voto electrónico, por ahora,
quedó totalmente fuera de lugar. Claro. Porque ahí hubo un problema, puede ser técnico, como dijo la OEA, ok, no hay problema. Pero lo que quiero decirle es que la palabra supervisión es fundamental en ese tipo de cosas. Y usted no puede supervisarse usted mismo. O sea, usted hace un trabajo y usted no puede chequearse usted mismo el trabajo que usted hizo. Tiene que ser que otro lo chequee para ver qué error puede haberse cometido ahí. Lo que pasa es que aquí se tiende a ser juez y parte. Sí. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí. O Pero- a veces tú quieres dar más de lo que tú puedes, porque tú no puedes ser presidente y supervisar todo. Tú tienes que tener mucha gente de confianza que te supervisen los procesos y que los procesos te funcionen. Ahora, hay otra cosa que yo veo y es que los partidos políticos tienen los mecanismos del lugar para controlar esos resultados. Tienen sus delegados en cada Sí, en pero cada mesa. los partidos políticos deberían también ser parte de la solución y en un momento se convierten en parte del problema. Porque Bueno. a veces hay cosas que la presionan de manera No, innecesaria. pero yo me refiero a los resultados. Sí, sí, yo sé. Resultados. Si Pero aquí hay hubo 100 hay votos, partidos que no quieren resultados. pero lo que digo, pero si aquí hubo 100 votos, si hay 3 partidos y hay 3 delegados y cada uno tiene la misma acta, ¿cuál es el problema? Yo no lo entiendo. No, que hay gente que no reconoce al final. Pues, Si, ¿cómo va a si ser? entendía Si que está- debía sacar Pero 50 si y está el acta sacó 10. firmada por todo, es que Sí. es una cuestión de lógica. Esa es lógica, por eso. Lo que yo no confío mucho es... Váyase un poco más atrás y analice Sí, muchos sí. cuestionamientos que han hecho candidatos. Sí, lo que pasa es exacto. Pero lamentablemente lo que le digo, por más sistemas que se pongan aquí modernos, siempre vamos a tener... Sí, y lo importante, como usted dice, es Sí. que tu delegado que está ahí, que firmó esa acta, te está dando a ti garantía de que eso pasó. Y óigame, las elecciones cierran a las 6 de la tarde. Y a las 7 ya ellos saben quién ganó. Pero Claro aún que sí. sabiendo que no ganaron, crean un problema. Eso es otra cosa ya. Eso fuera Aquí de- hay una cultura de no admitir cuando usted pierde. Cierto. Eso es una cultura. en Eso es República Dominicana. lamentable, porque eso implica que nunca vamos a institucionalizarnos. No nos deja vamos a avanzar. llegar a doctor, eso. No nos deja avanzar. No, ¿Por qué usted cree que el Consejo Nacional de Empresa Privada, el CONEP, exacto. le está pidiendo a los líderes políticos que contribuyan con el proceso y que se acojan a las normas y que acepten los resultados, que se comprometan a aceptar los resultados de las elecciones? Es que cada 4 años hay una parte que no acepta los resultados. Lógicamente, en el pasado nosotros teníamos muchos procesos que tenían fallas, e incluso esas denuncias que se hacían de fraude, eso era cierto, pero nosotros sí, claro. sepultamos eso a partir de que se estableció la Junta de César Estrella Sadalá. Recuerde que aquí uno tiende a achacarle la culpa a veces a un bando, No, pero cuando no, eso es general. Sí, sí, Por doctor, ejemplo. no crea que es tan general. Oiga, ¿por qué, doctor? Sí, ¿Usted recuerda cuando las elecciones del 90, cuando Juan Bosch sí, participó con toda la Sí. posibilidad de ganar las elecciones? exacto. ¿Usted recuerda que hubo un presidente de la Junta que declaró ganadora a Balaguer y se fue, lo declaró el 15 de agosto y se fue Sí. por ahí, por el aeropuerto? Eso está bien, pero eso son hechos. ¿Usted recuerda qué pasó ahí? Sí, los hechos son Es así. decir, que en ese momento, en ese entonces, había todavía formas de manipular y Claro. hacer cambiar los resultados. Sin embargo, no olvide que también que existen los famosos colchones. No, esos colchones se lo inventaron. Usted ve. A Peñagüel le inventaron un colchón Por ahí supuestamente viene. 200.000 haitianos. Eso era No, para no, evitar no, que llegara a ser oiga, presidente, oiga, doctor. oiga. No, Bueno, doctor. Yo prefiero Peñagüel le ganó las elecciones a Balaguer. no tocar. Óigame, ese yo punto. conozco 4 dirigentes reformistas. Sí. Bueno, hoy están en el PRD o en el PRM y otros de esos están en el PLD. Que a mí, cuando yo era editor político del Nuevo Diario, me revelaron, mira, en tal cementerio sepulté tantas fundas de cédula. Oh, claro que sí, eso es verdad. Es decir, aquí hubo funcionarios que se fueron vestidos de mujer por la frontera, Entonces- en el 94 cuando le montaron el gran fraude a Entonces, a ¿usted José cree, Francisco Peña Gómez. usted cree Es que parte del 96. la cultura de fraude es solamente de un partido político? No, lo que pasa es, doctor, que hay también otros tipos de fraudes. Yo no estoy diciendo que no. Qué bueno que usted va al terreno. Porque cuando usted utiliza las estructuras de poder para inducir el voto a través de la dádiva, es una forma Y de no fraude. solamente eso también, Pero, la manipulación. pero las manipulaciones en la Junta, aquí, numérica. el gran responsable es Joaquín Balaguer. Es que Porque el PRD no tuvo oportunidad de manipular en la Junta porque gobernó ¿cuándo? Del 86 del 78 al 86 y salió del poder. Estando en el poder, Salvador Blanco permitió que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con una comisión de notables, decidiera el presidente de la República, y Salvador le entregó el poder a Balaguer y terminó preso. oh, Le inventaron un expediente, buscaron un juez de esos que usted busca y lo mueve como un títere y lo condenaron. perfecto.
Lo condenaron, doctor. Exacto. Bueno, yo, como yo vengo de otra época, Eso, yo es que prefiero eso no está ahí, discutir eso está ahí. Usted tiene sus simpatías. Yo soy un técnico seco, como decía el profesor Pina Acevedo. Yo observo, veo los hechos, ¿verdad? No, Y pero tengo mi esa es mi criterio. opinión, doctor. No, es su opinión, yo la respeto, Sí. pero no la comparto, porque son tantas las cosas que uno ve, como dice una hermana mía, en los largos días de mi corta vida, tantas cosas que he visto subir y bajar. Pero ciertamente lo que usted dice, hay pero- una cultura de fraude aquí en este país que Pero hay muchas de esas cosas lamentablemente. que yo le he visto, doctor, y le he vivido. Sí, Usted no sabe que Peña Gómez se sentó. Yo estuve en Palacio cuando eso. Se sentó a firmar un pacto por la democracia. Firmó 45% para ganar la primera vuelta, con una diferencia de 10% con el segundo lugar. exacto. Y los mismos que pactaron junto con Peña Gómez ahí lo cambiaron y pusieron 50 más un voto en el Congreso. Pero usted es un comunicador, usted es un comunicador, ¿Usted recuerda eso, doctor? explíquele al público cómo fue que sucedió eso, porque el bloque del PRD, que tenía que estar en esa vista del Congreso, se retiró. Pero no era mayoría. Pero, hermano. No era mayoría, doctor. No. Se hizo una mayoría entre el PLD y el Partido Pero Reformista. ¿qué le estoy diciendo? Se retiró. Oiga, usted le hizo el quórum. No, es que usted no me comprendió. Ajá. Ellos no eran mayoría, pero sí hacían quórum. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No entraron, no hicieron el quórum y dejaron que el otro hiciera el quórum. Creo que usted me está entendiendo. Es más, yo le digo, uno se pone a averiguar los entretelones que hay detrás de las cosas. Los Y uno llega a entresijos, conclusiones a veces que no le van a gustar a cierta gente que hoy está muy limpio, ¿verdad? Muy impoluto, pero que participaron en esas cosas también, ¿verdad? Bueno, A veces hubo exceso de emotividad. Hoy son aliados. Sí, no, a veces hubo exceso de emociones. Yo recuerdo, por ejemplo, que a Peña le ofrecieron, bueno, al profesor Bosch le ofrecieron en el 90, el mismo Peña le ofreció al profesor Bosch su colaboración política y la rechazó. El profesor Bosch la rechazó. Sí. Es decir, que Se habla eso tenemos de que estar eso, sí. honestos en eso, ¿verdad? Sí. El mismo Jacobo le ofreció, la rechazó. ¿Tú me entiendes? O sea que, además, esa guerra. Tenían sus diferencias, parece que Eso es lo que le digo, esa diferencia la aprovechó el enemigo político, que no era un enemigo realmente, era un adversario, porque usted habla de Balaguer y cosas. Luego terminaron aliados. Pero lo que le estoy diciendo, Eran Balaguer era adversarios. el mago político, porque no es que fuera bueno o malo, en política no hay cosas buenas ni malas, sino lo que es útil o no lo es. Entonces, por eso decía Balaguer que el adversario de hoy es el aliado de mañana. Por eso que uno no debe sorprenderse por esas alianzas que se dan. No me sorprenden. No. Cuando yo vi a Bosch levantando la mano de Balaguer, a mí no me sorprendió. Sí. Yo Y, digo, y después vimos los reformistas y el propio Balaguer admitiendo, No me sorprendió. no vamos a una segunda vuelta, el que ganó No me fue Hipólito sorprendió. Mejía. No se hizo segunda No me vuelta cuando había sorprendió. que hacer segunda vuelta. Y incluso en ese momento demostró el doctor Balaguer un peso político increíble. ¿Por qué razón? Porque en contrario a lo que establece la Constitución, oiga bien, Sí. se proclamó a Hipólito como el ganador sin tener el 50+1. Sí, los políticos hacen lo que les conviene en determinado momento. Es lo que le digo, pero no lo que dice la ley. Hipólito decía en ese tiempo que él amarraba la chiva en la casa de Balaguer. Porque, entonces, Sí, eso es parte Es lo que le de digo. que los políticos, De la idiosincrasia los políticos nuestra. hacen las cosas que a ellos les conviene. eso es de aquí, de nosotros. Sí, claro recuerde sí. que la política es el arte de lo posible también. Eso es así, lamentablemente. Por eso es que nunca vamos a llegar a un proceso de institucionalidad, que la democracia, la gente cree que es solamente votar, un presidente, un diputado, no, es la actitud. Eso que exigen ahora los del CONEP, que se respeten las normas, las reglas, es lo que siempre ha querido todo el mundo aquí que suceda y no sucede. Alguien violenta, ¿verdad?, las cosas por su interés. Sí, lamentablemente. Ojalá que Eso es tengamos un buen proceso electoral Eso es así. el 5 de julio, ¿verdad? Pero llegará Y algún que- día. Y que se hagan nuevas autoridades, Cierto. porque eso sí tendrá una gran responsabilidad. Bueno. Vamos a la pausa. Aunque se plantea una polarización, tú sabes que la polarización electoral implica dos fuerzas que más o menos se equilibran, ¿verdad? Ese es el concepto político, ¿verdad? De ciencia política de la polarización. Pero yo, como ciudadano de a pie, que observo y veo los mecanismos, yo creo que todavía persiste aquí la influencia del tripartidismo. ¿Ves? Eso no ha sido superado aquí. Eso llegó en un momento dado y se ha mantenido. Ahora bien, yo creo que hay también una tendencia a buscar ese escenario, es lo que yo percibo
como ciudadanos. Tendencia a buscar un escenario polarizado, ¿verdad? Pero un escenario que implicaría que una tercera fuerza podría ser la que decidiera, ¿verdad?, el resultado final. Eso implicaría que, fíjese que hay una guerra, yo concibo, percibo, una guerra de encuestas. Como vi yo un candidato, un ex candidato que decía que cuando tú pagas una encuesta, tú pones lo que tú quieras. Decía él, pero lo decía un tono jocoso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que lo que se dice en los números, puede que muchas empresas son muy serias y tienen mecanismos de tipo científico, ¿verdad?, para evaluar, y muchas veces están dentro de los parámetros, pero no es lo mismo la realidad de los resultados, diríamos, materiales, físicos, que las proyecciones. Una proyección siempre será una proyección, Sí. ¿verdad? Y ha habido casos, incluso no solamente en nuestro país, sino en otros países, entonces se tenía por descontado, se daba por descontado un resultado y resultó otro que dejó a todo el mundo, como en Estados Unidos, con el caso de Trump, que dejó a todo el mundo. Sí. Aunque después quieren explicar eso. Pero yo lo percibo así. Estamos en un escenario interesantísimo, Sí. porque el presidente de la República, en sus casi 8 años, siempre ha gozado de buena popularidad, de buena aceptación. Las encuestas siempre lo han reflejado. Pero tuvo una baja, fue bajando como desde septiembre del año pasado y cogió picada con la crisis que se produjo en febrero. Pero entre el coronavirus y según una última encuesta que se publicó, la Marpen, el presidente logró un posicionamiento de 50 y pico, casi 60%. Yo le menciono Marpen porque yo siempre he dicho que tengo como referencia 3 firmas encuestadoras. Gallup, que ha sido una tradición en República Dominicana y por su trayectoria y sus resultados me permiten a mí valorar bien sus resultados. Greenberg, que la hace Diario Libre, que también ha sido muy certera en sus resultados. Y Marpen, que primero era Penanchón, recuerda que trabajó para varios candidatos presidenciales, en varias campañas, y luego se quedó Bernardo Vega con Mar. Creo que se separaron y se quedó como Marpen. Entonces, esa encuestadora refleja eso. Entonces, hasta marzo, incluso lo dice Bernardo Vega, hasta marzo y hasta abril, antes de la pandemia, fíjese lo que pasó en el proceso municipal. El PRM saltó y se quedó con el control municipal. Todo un sentimiento que se vivió con lo de la Plaza de la Bandera, con lo que pasó en febrero, y con el avance que había tenido la oposición, y logra ganar el poder municipal. Si las elecciones hubiesen sido en abril, Abinader se iba en primera vuelta. Abinader hubiera sido presidente en primera vuelta. Y todavía en mayo, 16 de mayo, era presidente en primera vuelta. Es decir, que la pandemia creó un escenario diferente y lo reconocía el señor que dirige el Centro Económico del Cibao, una firma encuestadora que trabaja para el PRM, decía, el gobierno y el candidato del oficialismo, él lo dijo creo que en el show del mediodía, yo lo estuve observando ese día, que dio una especie de salto de canguro, decía él. Óigame, un hombre que maneja una firma encuestadora que trabaja para el partido de oposición, dice, dio un salto de canguro de 20 puntos porcentuales. Entonces, ahí se genera un escenario donde este señor capitaliza, ¿qué es lo que saca Abinader de la casa? Oye, este hombre está subiendo, ahí que Abinader sale, porque Gonzalo Castillo nunca se ha parado. En medio de la pandemia, usted lo decíamos nosotros en principio del comentario, nunca se ha parado, estaba en el escenario que le hace sentir cómodo. Es un candidato que le gusta hacer la acción. Pero ¿y cómo no se va a hacer? Perdone que le interrumpa. Con tantos recursos, con tanto dinero y con tanto apoyo oficial. Pero claro, así cualquiera, hasta yo hubiera tenido Pero para no desviarme a la parte de si tengo recursos o no, lo que le quiero decir es que se llevó a un escenario diferente que le ha permitido al oficialismo posicionar su candidato. Lo dice Marpen, bueno, lo han descalificado. Yo sigo esas 3 firmas encuestadoras. Ya. Entonces, de todo modo hay un escenario de segunda vuelta donde Fernández entra como la llave del proceso. Pero lo cierto es que ya tú no tienes, según esa firma encuestadora, a un candidato del gobierno allá abajo y el de la oposición allá arriba. Tú tienes una especie de equilibrio con una tercera fuerza que mientras exista tercera fuerza será imposible que un candidato gane en primera vuelta. Y ahí es que está
la gran importancia de la candidatura de Fernández. Pero, Por eso Fernández, observe, que yo lo vengo observando en las últimas 3 semanas, con un discurso que ha ido a lo personal contra el candidato de gobierno. Es decir, Bueno. se dio cuenta, y parece que los números dicen eso, que tiene que hacer bajar al candidato oficialista para poder entonces forzar el escenario de segunda vuelta, que es lo que le va a dar ese posicionamiento que necesita Fernández para convertirse en esa tercera fuerza. Recuerde que agarró un partido minoritario y va con la boleta del Partido Reformista. Cierto. Entonces, en ese escenario, Leonel Fernández tendrá la llave de los resultados de julio 5, mire, a menos que se produzca un escenario que uno de los otros dos, de Abinader o Gonzalo, pase en primera vuelta. claro, pero mire, Para eso tiene que Leonel que caerse totalmente, mire, yo le voy a decir que algo. los PLDistas, porque Leonel se nutre del PLD, básicamente, los PLDistas dejar de creer en Fernández y quedarse en su partido, ahí se puede dar un escenario para primera vuelta, pero mientras tanto el escenario que tenemos es de segunda vuelta. Mire, yo... Mientras Leonel marque 10, Cierto. 11, Sí. habrá escenario de segunda vuelta. Pero mire, yo le digo una cosa, para mí siempre el poder del dinero es el mayor poder de todos, para mí. Oiga usted con dinero puede hacer lo que usted crea. Y mucha gente que dice hoy una cosa, fácilmente en una hora cambia de opinión. Se lo digo para no mencionar el nombre aquí. Sí, claro. Por uno de los famosos encuestadores que usted mencionó ahí, usted citó ahí, que descalificó un tipo de, no voy a entrar en detalle tampoco, pero el pueblo dominicano es muy inteligente y sabe a lo que uno se refiere, que él descalificó un tipo de encuesta y sobre la base de lo que él ha planteado, ese tipo de encuesta que él descalificó, después la tomó como una verdad. Entonces, yo lo que quiero decirle es que cuando hay tanta gente que se retracta y me dice hoy sí y mañana no y después me dice tal vez, en política, vuelvo y le reitero, la política es la ciencia de lo posible. Uno no puede dar por descontado. Yo le estoy hablando de mi percepción. Sí, yo puedo estar equivocado. Pero con respecto a eso que usted dice no, yo por ponerle un ejemplo. Por ponerle un ejemplo. Yo le explicaba cómo salió la encuesta, porque él dijo, miren, yo dije esto ciertamente, porque de inmediato se lo sacaron, ¿verdad? Yo dije esto, pero yo consulté a nuestros aliados en Estados Unidos, me pidieron, mándame el padrón, vamos a hacer un cruce, porque decía, aquí no hay un registro de teléfono que te permita determinar a quien tú llames a César. Cierto. Y entonces, en función de esos resultados, decía él, que le mandaron desde Estados Unidos, se hizo la encuesta. Messier, el pueblo, siempre citaré al pueblo llano, sabio. Desde que se inventaron las excusas, nadie ha quedado mal. Eso dice el pueblo llano. Bueno, es claro, pero es la explicación que él da, el otro dice otra cosa. Yo le digo la verdad, yo no sé, porque como las cosas andan, ya las ideas políticas en mi país hace tiempo que desaparecieron. Aquí lo que hay es todo un laborantismo de tipo económico, ¿verdad? Mercantil, lamentablemente es así. Y esa es la realidad que se vive hoy. Uno no puede ponerse en el medio de ese carro sin freno. Claro, independientemente de eso, nosotros tenemos la capacidad de observación del escenario y sabemos por dónde anda cada cosa. Sí, no, hay de todo. Sabemos más o menos cuál es el tamaño de cada quien. Hay de todo, pero... Yo le puedo decir cuál es el tamaño de cada uno de los candidatos en este país. Sí, claro, eso es otra cosa. Sin tener los resultados de ninguna encuesta, yo le puedo decir cuál es el tamaño de cada uno. Pero si uno... Porque hay muchas cosas que te presenta un escenario para la gente incauta que no conoce. Pero el tamaño de cada quien, yo lo puedo decir. Y lo que la gente dice en la calle, no se puede subestimar lo que la gente... Así es. Vamos a la pausa. Hemos advertido hace unas semanas que teníamos que prepararnos para situaciones un poco difíciles en las semanas por venir, en los meses por venir. Porque mientras más apriete la crisis, la gente que sabe vivir quitándole lo del otro, va a salir a hacer su trabajo. Por eso que ustedes han observado que en las últimas semanas hay un elevado nivel de inseguridad, un elevado nivel de asaltos, de atracos y de muertes. Exacto. Incluso aquí han matado 2 oficiales para quitarle las armas de reglamento en los últimos días. Han asaltado a varias personas, incluyendo unas autoridades de un distrito municipal del este que venían a comprar un camión para la capital. Exacto.
Un tipo lo agarró, le dijo, vamos a comprar unos camiones. En la ruta le dio un tiro a dos, le dio un tiro a cada uno, lo mató y dejó otro casi muerto. Y usted revisa los periódicos impresos y digitales y observa que asaltan una banca, que asaltan un centro de venta de celulares. Es decir, están aumentando los asaltos, los robos y los robos, los asaltos. Sí. Es decir, los actos delincuenciales. Entonces, hay que tener cuidado. Primero, porque el que está robando es porque hace eso, ¿verdad? Estamos retornando a la cantidad de casos que ocurrían antes de la pandemia. Es decir, esa gente ha salido a resolver su vida con lo del otro. Claro. Pero te vas a encontrar también con otros que van a salir empujados por la crisis. Entonces, estamos cayendo en un terreno un poco delicado que las autoridades deben observar, analizar y tomar las medidas necesarias. Yo he llegado a la conclusión de que en un sistema como el que vivimos, tipo socioeconómico y político, resulta para las autoridades muy cuesta arriba tener un control casi total, porque nunca se puede tener un control total de la delincuencia, porque hay delincuencia hasta en el Vaticano, usted me entiende, en el sentido de que donde quiera se puede infringir la ley. Pero en el caso nuestro, imagínese usted, como bien usted dijo al principio de su conversatorio, la gente que le gusta vivir sin trabajar del otro, aunque muchos dicen que ese es un trabajo que ellos tienen, ilegal, pero trabajo al fin. Pero lo que quiero decirle es que lamentablemente estas crisis también destapan ese tipo de problemas. Entonces la autoridad no puede descuidarse con esto, porque incluso, bueno, un tiempo en el cual, usted recuerda que antes de empezar este problema del coronavirus, pues teníamos una situación bastante complicada, que como que medio se apagó un poco. Bueno, se apagó porque la gente la encerraron. Sí, como que cogió. Y el que se mueve en un toque de queda tiene que dar explicación. Pero ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa? Que ahora con la vuelta, no estamos aplicando, achacándole a que con la reapertura, pero eso trae consigo también. No, porque esa gente ya se siente en libertad, sale, ya hay movimiento económico. ¿Usted comprende? Y entonces hay un ambiente para ellos hacer lo que, saben hacer. Yo digo que la autoridad no puede, porque incluso apunta a todo el mundo. Mire cómo han caído, lamentablemente, oficiales de la fuerza del orden. Las autoridades no pueden enfocarse solamente en ya seguir la pandemia. No. Hay que abrir el foco de atención para esta gente. Precisamente. En materia de seguridad para la población. Es lo que quería decir. Y entonces, y la reactivación, por ejemplo, del área judicial, que había estado un poco también, ¿verdad? Habrá que ver y que el gobierno también estudie, los organismos de poder estudien las causales de ese incremento tan grande. Eso tienen que estudiarlo y proteger a la gente. La gente siempre hay que protegerla de este tipo de acciones delincuenciales. Señores, la semana que inicia va a estar centrada por el montaje de las elecciones. Nos acercamos cada vez más al proceso electoral, ¿verdad? Y esto va a seguir llamando la atención de la gente, sobre todo por el trabajo que está haciendo la Junta en la etapa final de este proceso. También seguirá siendo un tema de atención el seguimiento a la salud del candidato opositor Luis Abinader, que esta semana anunció al país que está afectado por el coronavirus, y también las acciones que encaminen a partir de estos próximos días los candidatos presidenciales que están en campaña abierta, seguirán dominando la atención de la República Dominicana. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por su atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.